Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa. Se me cortó en el mensaje anterior, se cortó la comunicación. Por eso fue que no me despedí correctamente, pero Dios me los bendiga. Saben bien que siempre los bendigo y que los mensajes sean de mucha bendición para usted. Así que iniciamos el mensaje número 5 de la iglesia según Dios, no lo que ha creado el hombre, tantas religiones, tantas doctrinas, tantas diferencias, tanta confusión. Así como hablamos del matrimonio, que hay mucha confusión, así estamos hablando de lo mismo. La iglesia, la esposa de Jesucristo, que es el cuerpo, la iglesia y Jesús la cabeza. Comienzo. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16, y voy a leer todo el texto para desmenuzarlo y después avanzo. En una iglesia tiene que haber disciplina y esa disciplina la vamos a ir escudriñando poco a poco, pero con este mensaje termino si Dios lo permite. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Pedro confiesa y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas las personas que nacen de nuevo y que son puestas en el cuerpo de Cristo es porque se lo revela Dios. No se lo puede revelar cualquier hombre que levantó la mano, que le dijo ya estás inscrito en el libro de la vida, debe de ser Dios. Sucede lo sobrenatural en la persona cuando el Espíritu Santo reposa en este cuerpo. Porque Jesús le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, o sea, dichoso Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa roca es Jesús. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto mandó a sus discípulos y que a nadie dijesen que era el Cristo. Esto es muy importante porque en cualquier lugar, en todo momento, usted va a la calle, va a un centro público, va a una tienda, siempre hay alguien que tiene autoridad para que las cosas sucedan correctamente. Pero si las llaves de los cielos, perdón, es la predicación de la palabra de Dios para los oyentes. Pero ¿por qué podemos decir que es la predicación? Porque Jesús les está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y las llaves significa autoridad. A lo largo de la escritura, cuando hablamos de llaves, habla de autoridad. Autoridad para abrir, autoridad para cerrar. Pero podríamos decir, si las llaves solamente se las dio a Pedro o se las dio a todos los que han creído. Ahorita lo vamos a ver. Y para confirmar que llaves significan autoridad, dice en Apocalipsis 1:17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, está hablando Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Perdón. Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Estamos viendo que la llave, las llaves, es la autoridad que Dios le confiere a las personas. A Pedro le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús le reclamó a los religiosos porque ellos decían que tenían la llave de la entrada al cielo. En Lucas 11:52 dice, ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entran y a los que entraban se lo impediste. Entonces, a los israelitas, a los judíos, a los fariseos, a los escribas, Dios les había dado las llaves que el que
se acercara a ellos de una manera correcta con los sacerdotes, con los levitas, y que ellos les enseñaran el camino de la verdad por medio de la ley, ellos podían entrar, pero ellos estaban tan mal en la ley que le hacían más caso a las tradiciones que a la propia ley. Entonces ellos ni entraban y ni dejaban entrar a otras personas. Y eso sucede mucho. Los pastores que predican una falsa doctrina, van ovejas, va gente que quiere pues verdaderamente saber del Señor, y lo que le ofrecen son cosas muy pequeñas, migajas, migajas. Y es por eso que hay mucha blasfemia contra la palabra del Señor, mucha diferencia, mucha confusión, muchas doctrinas, muchas religiones y muchas falsas. En primer lugar, debemos de pensar que Pedro usó la autoridad, en primer lugar, cuando predicó el Evangelio en el día de Pentecostés y que se convirtieron 3,000 personas, después se convirtieron 2,000, él usó la autoridad, esa autoridad de las llaves. Él estaba abriendo el reino de los cielos para todas esas personas cuando ellas creían. De la misma manera, cuando le predicó a Cornelio, vemos lo mismo, y vemos a otros y a otros, a Pablo, vemos a los demás apóstoles, que ellos predicaban el Evangelio, y el Evangelio era abierto, el reino de los cielos, por medio de la palabra, porque el que creía en la palabra era derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Algunos entrarán ciertamente, oirán la palabra y querrán entrar. Otros se quedarán en la orilla. Pero cuando la Escritura dice, y te daré las llaves, habla en plural, llaves. Significa que esas llaves no solamente es para el reino de los cielos, sino también para en lo terrenal. Mientras que ellos estuviesen predicando, no quería Jesús que la iglesia se contaminara. Y se confirma con las palabras de atar y desatar, porque lamentablemente el atar y desatar se ha usado tan mal en las iglesias, que se escucha: yo te ato demonio, yo te ato Satanás, yo te ato espíritu de enfermedad, yo te ato espíritu de gastritis, yo te ato... Tantas cosas que la Escritura no dice en lo absoluto. Pero a la gente le gusta escuchar ese ruido, esa manifestación, y se emociona la carne. Pero así como entraron, salen de la iglesia igual la gente, igual la gente. Y si hay alguna sanidad, ahí es solamente por la misericordia de Dios, que ve el corazón del enfermo. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí voy a hacer la diferencia de atar y desatar para la entrada al reino de los cielos, esa llave, esas llaves, y atar y desatar en la disciplina de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia tienen la autoridad para disciplinar, y Jesús participa en ello, en esa participación de tomar la mejor decisión para la persona, para el creyente, o para la persona que cree que es creyente, pero en ese momento su corazón sale a flote de qué lado está. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, hagan de cuenta contra mí para entenderlo mejor, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, dice Jesús. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los creyentes. Todos los que viven en unidad, todos los que se aman, todos los que se exhortan, todos los que tienen paciencia unos con otros. Es el mejor lugar para los creyentes, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos pensamos una cosa, no estamos peleando con el mundo, porque las batallas están afuera en las tinieblas, pero ahí estamos en la luz, y es una hermosura cuando todos estamos en la misma sintonía de amar al Señor. Tenle por gentil, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, si no oyó a la iglesia, no oyó a los 2 testigos y no me oyó a mí, significa que ese hombre, esa persona, no tiene un corazón renovado, no ha nacido de nuevo, porque como dice la Escritura, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, nuestro Padre no nos va a perdonar. Entonces, él no era un nacido de nuevo, estaba ahí en la iglesia, pero estaba causando divisiones.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando está la iglesia de acuerdo, dos o tres, Jesús está con nosotros para tomar la disciplina correcta. Y recuerden, cuando una persona se pone en disciplina y es un creyente, ese creyente se aparta hasta que reconozca su pecado y ese pecado le es perdonado por Dios. Y el pastor va a ver si realmente nosotros no somos Dios. Pero tenemos que amar a esa persona. Todos nos podemos equivocar. La razón de la disciplina es que vuelvan a Dios como Dios los tomó. Esa es la razón de la disciplina, que ese creyente que pecó o que persevera en el pecado, hablar con él, o yo a la iglesia, arroparlo y amarlo para que esa persona no se sienta mal. En Hebreos 1:12, en el Hebreos 12:6, nos da a decir la Escritura que Jesús mismo es el que participa dentro de esa decisión. Como leemos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros disciplinábamos a nuestros hijos. Y hasta la fecha hay una disciplina verbal quizás, pero antes los disciplinábamos. Igualmente usted, si usted tiene a sus hijos, pues los va a disciplinar si verdaderamente los ama. Dios nos dice que cuando amamos verdaderamente a nuestros hijos, los disciplinamos porque los amamos, porque queremos que sean unas personas buenas ciudadanas, honestos, correctos con la gente, en moral, en valores, pero sobre todo que sean unos verdaderos cristianos. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sin embargo, el padre que no ama a su hijo, Dios por medio del Espíritu Santo nos dice, en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Hoy en día, ay, no le hagas nada porque dice el psicólogo que lo traumas. Ay, no le grites muy fuerte, no le des su palmadita porque se puede traumar. Ya los nuevos estudios dicen eso. Dios no se equivoca. El problema es de qué manera lo castiga usted. Si usted lo castiga y le da sus buenas nalgadas, pero le dice, te castigué por esto, te amo, por eso yo te estoy castigando, sino que el carácter suyo es el que está golpeando a esa criatura, porque llegó de mal humor, porque tiene problemas, porque tiene amargura, porque tiene rencor, porque tiene resentimiento, y descarga toda la furia contra las criaturas con algo tan pequeño. Hay que disciplinar a nuestros hijos, pero con amor, porque los amamos. Otro punto primordial de esta disciplina es que la iglesia no se contamine. Primera de Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, les está reclamando a los corintios. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los de afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? La iglesia de Corintios necesitaba mucho orden, tenía todos los dones espirituales, pero le faltaba un orden. Le faltaba el orden correcto de saberse dirigir y cometían cada aberración. Ellos estaban en enseñanza. No es buena vuestra jactancia, les dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, el pecado que entró ahí, si ustedes no ejercen la autoridad de disciplina, va a leudar la masa a todos, va a contaminar el pecado a todos. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. También es muy importante, estos son ejemplos, porque si les digo tantos ejemplos nunca vamos a terminar. En Efesios 5:27
Otro punto es conservar la pureza de la iglesia. Disciplina, la pureza, un buen pastor, un pastor que ame a Cristo y a las ovejas con todo su corazón, distinguir cuando el pastor no es un buen pastor, que su corazón y no ha sido redimido o que ha apostatado ese hombre, pero tiene buena palabra, es un buen orador, tiene su iglesia, pero es una iglesia de congregantes, que muchas veces se le llama una iglesia muerta, que van cristianos muchas veces verdaderos y se convierten ahí, pero es por la misericordia de Dios. Efesios 5:27 dice, a fin, dice Pablo, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, o sea, Jesús, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que Jesús quiere, presentar a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se acuerdan que la analogía de Pablo era igual con el matrimonio, el esposo y la esposa? De la misma manera, pero en mayor magnitud, en la magnitud más alta, es que Cristo presentará a la iglesia a su Padre y la quiere presentar santa y sin mancha. Y debemos de entender esto por completo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Mi mano físicamente no va a hacer nada si mi cabeza, si mi mente, mi cerebro no se lo permite. Entonces, la analogía es que Cristo es la cabeza, Él dirige a su iglesia, a cada miembro que está en su cuerpo, a cada miembro Él lo dirige para que sea de bendición y de edificación. Todos tenemos dones y todos nos amamos y estamos en el mismo cuerpo, en unidad y en amor. Primera de Corintios 11:27. Si la iglesia no realiza la disciplina por su propia mano, como lo advirtió Pablo en la Santa Cena, Dios lo va a hacer. O sea, cuando usted es salvo por siempre. Si verdaderamente nació de nuevo, usted es salvo. Su salvación no la va a perder. Y como usted no la va a perder, usted va a perseverar en Cristo, va a estar siempre en Cristo, siempre trabajando en Cristo, bendiciendo a la gente, perseverando en la fe, haciendo el bien siempre, perdonando a la gente sus ofensas. Si lo maltrataron, los perdona. Si le odian, usted los bendice. Pero siempre se está comportando usted como Cristo fue y como Cristo quiere que Él sea. En 1 Corintios 11:27, uno de los sacramentos que es la Santa Cena y que en Corintios la estaban ejerciendo de una manera mal, muy mal, Pablo los reprende y les dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere, la Santa Cena, esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque todas las personas que pueden participar en la Santa Cena solamente es la condición de que usted esté libre de pecado, que Dios lo haya perdonado y que usted puede comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Esto es la Santa Cena. La Santa Cena no salva a nadie, simplemente lo ejercen las personas que son salvas y que no viven en pecado. Que no viven en pecado. Por eso Pablo les dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. O sea, probarse a sí mismo es, ¿cómo estoy yo? O sea, tú eres salvo, pero ¿cómo estoy yo en estos momentos delante del Señor para poder realizar, comer la Santa Cena? Lo que Jesús instituyó, que lo hiciéramos normalmente. ¿Qué es lo que me evita si estoy en pecado? Y si estoy en pecado, pedirle perdón al Señor para poder participar de la Santa Cena. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Cuando él habla por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, habla espiritualmente.
y muchos duermen, muchos están muertos. O sea, no se han dado cuenta y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si uno se examina si está en pecado, pues no vamos a ser juzgados por Dios, ya le pedimos perdón. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que seamos condenados con el mundo. Y está hablando demasiado fuerte. Jesús mismo es el que está poniendo la disciplina. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Otro ejemplo, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel era, aquí está hablando simbólicamente, fue esposa de Acab y fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El que está hablando es Jesús. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Cuando la iglesia no pone en disciplina, Dios se va a encargar de ponerlos en disciplina, porque son hijos suyos. En Mateo 8:15, ya lo dije, perdónenme, esta autoridad no incluye que nosotros podamos perdonar los pecados. Nadie puede perdonar los pecados. Nadie puede ser absuelto por un hombre. Dios tiene que perdonar los pecados para que no se crea de eso y usted se cree que ya va al cielo. No se crea. Por eso Dios nos dejó su palabra, porque sabía bien que iban a venir personas crueles que los iban a engañar. Y por culpa de ellos se iban a ir al infierno. Porque ni ellos entran y ustedes tampoco. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy serios. La palabra de Dios fue dada, la Escritura, para poder ser salvos de la ira venidera. Isaías 43:25. Dios es el que perdona y nada más voy a mencionar un solo versículo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces concluimos que atar y desatar es predicar el evangelio, que se abra el reino de los cielos con las llaves que Dios le ha dado a cada uno con autoridad, si estás predicando el evangelio correctamente, porque si no, no vas a abrir ninguna puerta. Y 2, poner disciplina en la iglesia. Segunda de Tito 4:1 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ni tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Estas son las iglesias falsas y los creyentes falsos, que hay personas que van a una iglesia donde se predica la sana doctrina y nada más van 1, 2 veces, 3 veces. Y no se quedan ahí. Se van a otra y ahí sí hay mucho movimiento. Menos palabra, pero mucho movimiento, en donde Dios no dijo esas cosas, pero lo que estimulan es la carne. Y le estimulan de tal manera hasta que se emocionan y lloran. Eso no es Dios. Y ahorita voy a hacer una reflexión al respecto. Segunda de Timoteo 1:13, y esto es lo que uno debe de hacer. Retén, Timoteo, la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe.
en la fe. O sea, la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Dice, retén las sanas palabras. Y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, el tesoro de las buenas nuevas que es el Evangelio. Mire, usted ha visto, seguramente, o le habrán platicado, hay muchos teleevangelistas que cómo atraen a tanta gente, pero pues la gente quiere su milagro. Juntan a tanta gente, hacen sus cruzadas y se les llena porque la gente no tiene a dónde ir, los pobres no tienen a dónde ir. Y muchos están enfermos y quieren su milagro, ellos les prometen milagro. Y realmente es la misericordia de Dios el que sana. Y muchos se van sin haber recibido el milagro. Usted ve también en la televisión otros canales cristianos que se dicen cristianos y hacen como si fuera un teletón y empiezan a juntar dinero de varios países. Y usted ve a los predicadores que participan en ese lugar, las predicaciones que pasan, y es de vergüenza lo que predican, pero la gente escucha, la gente los ve, muchas veces se animan tanto con ellos, pero hablan tan poco del Evangelio. El Evangelio, la iglesia no es como ha visto muchos videos, que se acuestan, se tiran, están riendo, están ladrando, están corriendo en la iglesia, en el templo del Señor. Tantas barbaridades, tantas barbaridades y blasfemias. Pastores que se tiran, pastores que se sientan y están saltando y saltando de rodillas. O sea, tantas cosas que el Espíritu Santo no hace. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a hacer eso? En la Escritura no viene absolutamente nada de eso. También le dicen que si no habla en lenguas usted no tiene el Espíritu Santo, usted no ha nacido de nuevo. Eso es una torpeza también, es una blasfemia. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene en usted porque el corazón ya está limpio. Le voy a platicar una anécdota. Hace tiempo, hace años, estuve en una iglesia en Texas por cuestiones de familia. Estuvimos asistiendo, me invitan a una reunión en una iglesia muy grande, muy nutrida, que habían más de 2,000 personas. Yo, para involucrarme con las personas, me invitaron, yo fui, era una tarde-noche, fueron como unas 40 hombres, era un doctor el que la estaba llevando y pues dieron testimonio, etcétera, etcétera. Se iban a quedar ahí a dormir, yo me fui para la casa, me regresé en la mañana. Y en la mañana que yo regreso, me dice la persona, el doctor, ¿hablas lenguas? Le digo, no. Muy bien. Entonces no puedes participar aquí porque ahorita vamos a cantar en lengua. Entonces se levantan ahí como 10, 15 personas y empiezan a hablar en lengua supuestamente. En verdad que me dio pena cuando la Escritura habla en lenguas, en Pentecostés, con Cornelio, cuando Pablo a los discípulos de Juan les puso las manos. Eran las manifestaciones que Dios les había dado para que se manifestara para los incrédulos. Era una señal para ellos. Los corintios tenían ese gran problema, pero se fue malinterpretando todo, que hoy en día los carismáticos y pentecostales, otro día voy a platicarles esa historia, cómo empezó ese movimiento en 1901, con una buena intención y después se desvirtuó porque Satanás desvirtúa todo. Pero no se crea de esas cosas. Si usted no hay necesidad, esas lenguas eran idiomas, no eran lenguas, pero hoy han hecho tantas barbaridades y la gente se confunde. Usted no se confunda. Usted abra su Biblia, póngase a leer. Algunas cosas que no entienda, pídele al Señor, el Espíritu Santo le va a ayudar.
Espero en Dios más adelante que físicamente podamos vernos, poderles predicar físicamente, sin la responsabilidad del tiempo, y poderles invitar, decirles que se arrepientan y que participen de la iglesia verdadera de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde, se les ama en Cristo, repliquen los mensajes. Y yo creo que llevamos aproximadamente como unos, no sé, quizás unos 35, 40 mensajes que han sido de bendición. Si no recuerda alguno, vuélvalo a ver en el canal. Dios los bendiga. Dios los guarde. Sean obedientes. Amen a Cristo. Nadie murió por usted. Y Cristo en este momento está a la diestra de Dios intercediendo por sus santos. Que Dios los guarde. Hasta pronto.